Hoy tenemos lo que podríamos llamar la sección en la que se advierte que el anuncio del Evangelio es una ruptura con el mundo. La ruptura con el mundo es algo que atraviesa todo el Nuevo Testamento. Aparece evidentemente en el Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo advierte a los discípulos: ustedes no son del mundo, no pertenecen al mundo. Y evidentemente en las cartas de San Pablo, cuando San Pablo nos advierte, nos dice que nosotros tenemos una manera de pensar y una manera de ser que no es ni la manera de pensar ni de ser del mundo. ¿Cuál es la realidad que nos está diciendo hoy el Evangelio de Mateo? Que esa ruptura con el mundo es lo que lleva a la persecución. El Evangelio según San Mateo calculan los exegetas, calculan los estudiosos de la Sagrada Escritura, que el Evangelio según San Mateo es aproximadamente del año 80-85 de nuestra era. No se me asusten con eso. A ver, tengan presente que en la antigüedad escribir es muy difícil. No es la instantaneidad que tenemos hoy, que podemos estar viviendo y escribiendo al mismo tiempo. Para poder escribir en la antigüedad, que se escribía en cueros, había que preparar el cuero y se escribía letra por letra con gran dificultad. El mismo Pablo no escribe él directamente, sino que le dicta a un escribano, a un amanuense, lo que tiene que escribir, y eso es lentísimamente. Hay algo muy bonito, y es que al final de la carta a los Romanos, Pablo escribe una frase e incluso dice: miren qué letras tan feas son mías, ¿no? Es el pedacito que escribe él mismo, porque normalmente quien escribe es un amanuense, muy lentamente, muy poco a poco, y se escribe como el Evangelio en griego. Los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo están ocurriendo entre el año 28 y el año 30, que es cuando muere nuestro Señor Jesucristo y sucede la resurrección. Luego viene la época en que empieza a desplegarse el anuncio de la iglesia naciente, y la primera época de la iglesia naciente es con tradición oral, con lo que nos estamos contando los unos a los otros de esa maravilla y de esa realidad preciosa que acontece en Jesucristo. Los primeros escritos del Nuevo Testamento van a ser las cartas de San Pablo. El primer evangelio va a ser el Evangelio de Marcos, hacia el año 70. Y después, hacia el año 80-85, aparecen Mateo y Lucas. Y el que aparece después, hacia el año 90, es San Juan. Es el lento proceso de la escritura de los evangelios. ¿Por qué hablo de fechas? Ustedes ya comprenderán. Cuando Mateo escribe el evangelio, los cristianos ya son perseguidos. Y eso es lo que te está contando el evangelio de hoy. Que ser cristiano supone una incomprensión del mundo. Ser cristiano supone unas virtudes, unos valores y una realidad que no son las del mundo. Y como no son las del mundo, incluso tus enemigos serán los de tu propia casa. Lo que pasa es que quizá hubo una época, y en esa época que normalmente llamamos la época de cristiandad, aparentemente todos teníamos los mismos valores y todos teníamos los mismos sentimientos religiosos,
y nos fuimos acostumbrando a que ser cristiano era algo que no disonaba, a que ser cristiano era algo que no incomodaba, a que ser cristiano era algo que no iba a contracorriente. Pero piénsenlo bien, tal vez hoy en día, por ahora, al menos entre nosotros, porque en otros lugares del mundo sí, tal vez hoy en día la incomprensión y el rechazo del mundo no es con sangre, ni con azotes, ni con prisiones, al menos no todavía. Pero hay lugares del mundo donde está prohibido, por ejemplo, hacer oración delante de una clínica de abortos. Y te pueden llevar a la cárcel por hacerlo. Y no estoy hablando de países atrasados, estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra. Y hay universidades de los Estados Unidos donde si tú defiendes que Dios creó al hombre, varón y mujer, eso te puede dar la expulsión de la universidad. Y hablar de la castidad de los jóvenes puede ser algo rechazado por una sociedad que lo que plantea es que tú eres dueño de tu cuerpo y puedes hacer con tu cuerpo lo que te apetezca. Porque es que, muchachos, la vida cristiana no es únicamente venir a misa, comulgar, confesarme y rezarle a Dios. La vida cristiana es defender lo que el Señor nos pidió que defendiéramos: la dignidad humana, la dignidad de la vida humana desde el vientre de la mujer, el valor de los niños y de las niñas, la limpieza de corazón, la vida de pureza. En una sociedad que te plantea que tienes derecho a todo lo contrario, porque se volvió derecho hacer con el cuerpo propio lo que se quiera, como si el cuerpo no fuera templo del Espíritu Santo, porque se volvió derecho el prescindir de una vida que estorba. Y en Colombia hasta la semana 24 se puede destruir la vida humana en el vientre de la mujer. Porque se volvió derecho que si la vida es difícil, estás enfermo, la puedes terminar cuando te apetezca. Y eso te lo plantean en los medios de comunicación como: qué lindo, esta persona se quitó la vida porque estaba cansada. Y ahí es donde los cristianos somos disruptivos. Ahí es donde los cristianos somos incómodos. Y a veces en nuestra propia casa. Y a veces en nuestra propia casa. Porque a veces en nuestra propia casa tenemos el hermano, la hermana, el hijo al que le estorba la fe. Y sería mejor la vida sin fe. Sin fe, sin Dios, sin Cristo, sin santidad, sin rectitud, sin pureza, sin inocencia, sin tener que arrepentirse por el pecado, llevando la vida que uno quiera vivir, porque uno con su vida hace lo que quiere. Los envío como ovejas en medio de lobos. Pero ahí en ese envío como ovejas en medio de lobos, el Señor nos pide algo muy bello. Es la gran invitación del día de hoy. Y esa gran invitación del día de hoy, que es donde desemboca el texto, es: pero el que persevere hasta el final se salvará. Hay un relato, un cuentito de esos inspiradores que narra la historia de un profeta que llegó a una aldea y empezó a predicar el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Al principio se reunieron alrededor de él muchas personas, pero con el paso del tiempo la gente se fue marchando. Quedaron menos personas alrededor, luego solamente unos pocos, y al final el profeta quedó solo en la plaza gritando el anuncio:
que él había empezado a proclamar desde el principio: el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Un caminante pasó y vio al profeta gritando solo en la plaza y le preguntó: ¿por qué sigues anunciando si ya no hay nadie? Y el profeta le dijo: al principio lo hacía para salvar a los demás, ahora lo hago para no perderme a mí mismo. El que persevere hasta el final se salvará. El mundo en el que estamos viviendo cada vez se parece menos a Cristo, cada vez es más egoísta, más codicioso, más sensual, más pasional. Cada vez está más lleno de individualismo, cada vez hay más indiferencia y cada vez hay menos arrepentimiento del pecado y menos anhelo de santidad. Pero justamente por eso no nos podemos dar por vencidos. El que persevere hasta el final se salvará. Y entonces alguien preguntará: ¿y de dónde sacamos la fuerza para perseverar hasta el final? Y yo les dejo la escena que hemos leído hoy en el libro del Génesis, que es de una gran hermosura. Ustedes se dieron cuenta que Jacob se fue al encuentro de José y montó en las carretas todo. Ya no quedó nada. Todo lo que tenía, todo lo que había adquirido lo monta en las carretas y se va al encuentro de José. Y se dieron cuenta quién adicionalmente va en las carretas. Cuando Jacob va a Beersheba y le presenta un sacrificio a Dios, Dios se le aparece y le dice: yo voy a ir contigo. Dios se monta en la carreta y se va con el pueblo de Israel a Egipto y le hace esta promesa: yo voy a ir contigo y haré de ti un gran pueblo y después me devolveré contigo y te llevaré de nuevo a tu tierra. En la carreta con nosotros, yendo a todas partes, para que nunca estemos solos, para que nunca estemos huérfanos. En la carreta con nosotros, al encuentro del hijo que creíamos perdido, va siempre Dios. Y José te cerrará los ojos. Dios es el Dios que nunca nos desampara, que camina con nosotros, que va con nosotros de lugar en lugar, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. En verdad les digo, no se acabarán las ciudades antes de que regrese el Hijo del Hombre. No tengas miedo, yo voy contigo en la carreta y nunca jamás te desampararé.